buscar Isaías capítulo 6, que quizá sea uno de los capítulos más conocidos de Isaías. Isaías 6, vamos a leer todo el capítulo y vámonos de dos en dos. ¿Comienzas, Roxana? 6. 1 y 2, tú. Ay, me lentes. Isaías 6. Versículos 1 y 2, tú. No todo. O sea, 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2 nada más. Ajá. Sí. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado en los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Amén. Y el mensaje se titula ¿Y el otro? Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Eso lo escribió Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, que vivió de 1899 a 1986. Y era Jorge, no José, como dijo Fox. Un escritor, poeta, ensayista y traductor argentino, extensamente considerado una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal. A la edad de 55 años, quedó casi completamente ciego. Eso es una tragedia. Lo que ha llevado a numerosos investigadores a sugerir que su ceguera progresiva lo motivó a crear símbolos literarios innovadores a través de la imaginación, así como a preferir la poesía y los cuentos breves a las novelas. Ciertamente Borges nunca escribió una novela, y a quienes le reprocharon esa falta les respondió que sus preferencias estaban con el cuento, que es un género esencial, y no con la novela que obliga al relleno. El otro, uno de sus cuentos, que a lo más ocupa 6 páginas, lo tiene como protagonista, como sucede con otros de sus textos. Y relata el encuentro acaecido en Cambridge entre un Borges anciano con un Borges joven. El cuento contiene abundantes referencias a Heráclito de Éfeso,
aquel que dijo que es imposible bañarse 2 veces en el mismo río, ya que uno y el río no son los mismos. En el cuento, el diálogo se desarrolla, según el viejo, a orillas del río Charles en 1969 y junto al Ródano, en Ginebra, en 1918, según el joven. Si el lugar del episodio y el año en que sucedió son otros, también lo son los personajes. El joven alude a una visión romántica de una fraternidad de todos los hombres, lo que es una abstracción para el escepticismo del mayor, que duda hasta de la existencia de un solo individuo. Durante el diálogo que mantienen, el joven hace alusión al doble de Dostoyevsky. Y el escéptico joven se pregunta, ¿cómo es posible que el otro no recordara ese encuentro? Y es a raíz de un dato inexacto que el primero proporciona, y este dato es que los dólares no tienen fecha, que Borges, anciano, concluye que se trata de un episodio real para él, pero un sueño para el más joven. Y va a ver, aquí me va a decir que los dólares traen ahí un número de serie que corresponde con el año. Sin embargo, no indica necesariamente el año en que se imprimió físicamente el billete. Pues cada año no tiene una serie de billetes de dólar, ya que las nuevas series solo se emiten cuando se realiza un cambio en el billete. Durante toda su vida, Borges no profesó religión alguna y se declaró algunas veces agnóstico y otras ateo. Sin embargo, por expreso pedido de su madre, que era una católica devota, Borges rezaba un Padre Nuestro y una Ave María antes de irse a dormir. Y en su lecho de muerte recibió la asistencia de un sacerdote católico. La imaginación de Borges a mí no me deja dudas de que, a pesar de haber sido candidato por 30 años al Nobel de Literatura, el que no se lo diera fue por cuestiones políticas. De una manera similar, hay algunos personajes bíblicos de los que, por ser los otros, no hablamos. Veamos a qué me refiero usando las escrituras. Y el primero que quiero tocar es Judas. Lucas 6, 12 al 16. Lucas 6, 12 al 16. Amén. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Amén. La palabra discípulo significa el que aprende, mientras que apóstol significa el que es enviado, un misionero, como embajador o comisionado del reino de Dios y su justicia. Judas, hijo de Jacobo o de Santiago, como a Lucas le gusta llamarlo. Vean Hechos 1:13. Amén. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo. Amén. Es uno de los apóstoles de quien sabemos muy poco. En la lista de Marcos 3, 16 al 19, es nombrado como Tadeo. Marcos 3, 16 al 19. Marcos 3. Amén. 3, 16 al 19. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos de trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé y Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa.
Entonces, en Marcos se le llama como Tadeo y generalmente se conoce como Judas Tadeo. Y Tadeos significa gran corazón, valiente. Sin lugar a dudas, Marcos lo llama así para distinguirlo de Judas Iscariote. Vean Mateo 10, 2 al 4, donde también se le llama Tadeo. Amén. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Amén. Entonces, en esta versión también le dan el nombre de Lebeo, hombre de corazón, porque en hebreo, Lev es corazón. Y el sobrenombre de Tadeo. El nombre Judas, Judas, proviene del hebreo Yehudá, alabado. Si ustedes recuerdan toda esta historia de cuando están compitiendo, entre comillas, Rebeca y Raquel teniendo hijos, el cuarto hijo, si mal no recuerdo, dije Rebeca y Raquel, pero no son Rebeca y Raquel, es Lea y Raquel. El cuarto hijo de Lea le pone Judá y dice, esta vez alabaré al Señor. Los otros tres habían sido por motivo de Jacob, del marido. Pero en el cuarto, cuando lo llama Judá, dice, esta vez alabaré al Señor. Y Judas viene de la misma raíz, viene de alabar. Por eso Yehudá significa alabado. Y es de suponer que debido a la traición a Jesús por parte de Judas Iscariote, el nombre cayó en desuso, aunque en época de Jesús era muy común. Así que Judas Tadeo es el Judas distinguido por la frase no el Iscariote. Es quien participó en las conversaciones del cenáculo. Vean Juan 14, 22 al 24. Juan 14, 22 al 24. Amén. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Amén. Y en esta cita Judas se asombró de que Jesús fuese a manifestarse a ellos y no al mundo. Y para su mayor asombro, Jesús le dijo que no solo Él, sino también el Padre y el Espíritu Santo se manifestarían a ellos y harían en ellos su morada. El Dios uno y trino no solo ama a los discípulos de Cristo, sino que habita en ellos como en su propia morada. No como un huésped que reside temporalmente en una pensión, como sucedía en el Antiguo Testamento, que el Espíritu iba y venía, sino como un inquilino que tiene allí domicilio permanente. Por eso el creyente, en la medida y grado en que tiene una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, piensa, desea, siente, quiere y actúa a su semejanza. Nuestra seguridad estriba en que es palabra del Padre. En contraste, los que no aman a Jesús no obedecen sus mandamientos y por ende no tienen ni a Jesús ni al Padre a su lado. Entonces, la manifestación de Jesús depende de la manera en que la gente recibe su palabra. Este Judas Tadeo solo aparece por nombre en 5 citas del Nuevo Testamento. 5 citas. Mientras que el Iscariote aparece más de 20 veces. Y si el hábito no hace al monje, el nombre tampoco define el carácter de su portador.
Una rosa sigue oliendo a rosa, aunque no se llame rosa. Conforme a las escrituras, Judas Iscariote se ahorcó. Vean Mateo 27:5. Mateo 27:5. Amén. Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de eso salió y se ahorcó. Amén. Pedro dice que cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Vean Hechos 1:18. Amén. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A Mateo o a Lucas en Hechos? Bueno, Papías, quien probablemente fue discípulo de Juan, ya tengo a 3 de los apóstoles metidos ahí, y esto fue en el siglo II después de Cristo, dijo que el cadáver del Iscariote se hinchó desmesuradamente, mientras que otra tradición cuenta que la cuerda con la cual quiso suicidarse se rompió, lo cual podría explicar la expresión cayendo de cabeza. De Judas Tadeo, una tradición dice que predicó en Persia, Mesopotamia, y murió allí como mártir. El otro Judas permaneció fiel al maestro. Y también tengo otro, el malhechor. Lucas 23, 32 al 49. Lucas 23, 32 al 49. Amén. Llevaban también con él otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también les escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Y aún temes tú a Dios cuando estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y el cielo se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Amén. Recordemos que la crucifixión era una forma especialmente cruel y humillante de ejecutar la condena a muerte en la antigüedad. Josefo, el historiador judío, dijo que la crucifixión fue la más deplorable de las muertes. Cicerón, el autor romano y político, describió esta clase de muerte como el colmo de las torturas que se le pueden infligir a un esclavo. Y según el historiador griego Heródoto, fueron los persas quienes inventaron la crucifixión. El primer registro histórico data del 519 a.C., cuando Darío I, rey de Persia, crucificó a 3,000 opositores políticos en Babilonia. Cualquier semejanza con el de Nicaragua. Sin embargo, los romanos perfeccionaron la práctica, imponiéndola a quienes no eran ciudadanos romanos, sobre todo por delitos especialmente graves. Se obligaba al condenado a llevar a cuestas el pesado travesaño de la cruz,
No es como lo pintan en las películas y demás, que llevaba toda la cruz. Solamente llevaba el travesaño. El otro ya estaba clavado. Y lo quitaban del lugar, clavaban el de en medio y después al condenado y después lo alzaban. Por eso Jesús dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre sería levantado. Y arriba de la cruz estaba lo que se llama el titulus crucis, exactamente encima de la cabeza del condenado, y servía para escribir su nombre y por qué lo habían condenado. Y aquí Lucas, que se va a los detalles, nos dice que el titulus crucis estaba en 3 idiomas. Yeshua Hanotzri Bemelech Hayehudim. Este fue el que les molestó a los líderes judíos, porque cuando se ve solamente las primeras palabras, lo que queda es el tetragramatón. En latín decía Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, que es de donde viene el INRI que luego vemos en las tumbas. Y en griego decía Isus o Nazareus o Basileus ton Iudion. Las tres decían lo mismo: este es el rey de los judíos. Los 4 evangelios registran que hubo otros 2 crucificados con Jesús. Lucas los describe como kakirgos, criminal, malhechor, persona mala. Mientras que Marcos y Mateos como listis, ladrón, salteador, bandido, bandolero. Denota a alguien que roba abiertamente. Un insurrecto, un rebelde, un revolucionario. Y Juan solo menciona a otros 2, pero ningún evangelista usa kleptis, ladrón, alguien que roba a escondidas, que es donde viene nuestra palabra cleptómano. Así que los 2 malhechores que fueron crucificados con Jesús probablemente pertenecían a los celotes, un movimiento político nacionalista, que era la facción más violenta del judaísmo de su época. Por otra parte, solo el Evangelio de Lucas da fe del diálogo entre los malhechores y la petición de uno de ellos a Jesús. Los otros 2 evangelistas dicen que ambos le injuriaban. Vean Marcos 15, 27 al 32. Marcos 15, 27 al 32. Amén. Ay, perdón, no, tú pues. Yo no leí. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Amén. Amén. Entonces Marcos dice que también los malhechores lo injuriaban. Vean Mateo 27, 44. Amén. No, adelante. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces, tanto Marcos como Mateo dicen que los malhechores lo injuriaban. Y Juan, 19, 30 al 34. Juan 19, 30 al 34. Amén. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre,
Dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, cuando era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraban las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Amén. Amén. Entonces Juan no dice nada de que los malhechores lo hayan injuriado, pero nos informa que seguían vivos después de que Jesús entregó el Espíritu. De acuerdo con la tradición y el Evangelio apócrifo de Nicodemo, que es de mediados del siglo IV después de Cristo, el buen ladrón, como se le conoce, se llamaba Dimas y fue crucificado a la derecha de Jesús. Y el mal ladrón se llamaba Gestas y fue crucificado a la izquierda. Y por este motivo, con frecuencia, las representaciones de la crucifixión muestran a Jesús con la cabeza inclinada hacia el lado derecho. Generalmente se habla de cómo el malhechor que reconoció su culpa, la inocencia de Jesús y tácitamente su condición de Mesías, así como su capacidad para salvarle, no participó de ninguna de las ordenanzas. Nunca se bautizó ni tomó la cena del Señor. Pero no pasemos por alto que sí dio testimonio de su fe en el único que podía ofrecerle estar con él ese mismo día en el paraíso y en la eternidad en la Nueva Jerusalén. Pero de aquí quiero preguntar, ¿y el otro malhechor qué? Lo más que sabemos es que le rompieron las piernas a golpes, acelerando la asfixia, ya que así no podían sostenerse para respirar, y así morían ahogados con su propio peso en un terrible dolor. El crucificado moría por asfixia. Y lo que voy a decir no lo puedo probar, y solo lo voy a saber cuando llegue a la eternidad. Pero el otro malhechor escuchó de primera mano lo que hemos llamado el sermón de las 7 palabras, el cual es predicado año tras año en la mayoría de las iglesias. Y lo oyó de labios del rey de los predicadores, a quien Charles Haddon Spurgeon, a quien le dicen el príncipe de los predicadores, que vivió de 1834 a 1892. Ya soy más viejo que él. Ni William Franklin Graham Jr., mejor conocido como Billy Graham, que nació en 1918 y murió en el 2018, por 9 meses no cumplió 100 años, si no fuese por la gracia, ni ellos dos serían dignos de desatarle las sandalias a Jesús. Pero este malhechor no solo oyó un sermón que a muchos ha conducido a ser salvos, también fue un testigo de la promesa que le hicieron al otro malhechor, de cómo el sol se oscureció anormalmente 3 horas, el terremoto que siguió a la muerte de Jesús, y antes de que le rompieran las piernas, la confesión del centurión y de los que estaban con él custodiando a Jesús. Entonces no lo puedo probar y solamente lo voy a saber hasta que esté en la eternidad. Pero el otro malhechor quizás creyó en Jesús. Tengo otro, el otro discípulo. Juan 21 del 20 al 25. Juan 21 del 20 al 25. Amén. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?
Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, imagínate la escena. Estamos en la playa, en una de las playas del lago de Genesaret. Ya nos comimos un pez asado ahí. Y por cierto, Jesús no les pidió de los peces, él tenía ya el pez cuando ellos llegaron. Pedro ya pasó por esta etapa de restauración. Pedro lo negó 3 veces y Jesús 3 veces lo restaura. Y Jesús aprovecha que cuando Pedro lo negó había una fogata. Bueno, aquí también hay un fuego. Entonces está el olor de la madera, está el crepitar de las llamas. Y aquí parece que se va caminando con Pedro, alejándose de los discípulos, para platicar quizás de otras cosas. Y Pedro voltea y ve que viene Juan, el discípulo amado, como él se llama a sí mismo. Y recordemos que Pedro, Jacobo y Juan eran hermanos. Habían compartido experiencias que los otros discípulos no tuvieron. Ellos fueron los que estuvieron presentes en la transfiguración. Deben haber sido muy unidos. Quizás eso llevó a Pedro a preguntar si Juan también iba a glorificar a Dios con el martirio, porque era lo que ya le había dicho Jesús. Sin embargo, la respuesta de Jesús, que por cierto sigue siendo la misma que recibes cuando comparas tu vida, ministerio y entrega al Salvador con la de alguien más, fue: no te preocupes por él, sino de las cuentas que tú vas a rendir, de tus dones, talentos, recursos de toda índole y llamamiento personal. Porque el llamamiento es diferente para cada uno. Todos hemos sido mandados a compartir las buenas nuevas de salvación, a ser discípulos hasta el último de la tierra. El cómo lo hacemos depende de los dones, talentos y recursos que Dios nos dio. Si Jesús quería que Juan permaneciera vivo hasta su segunda venida, eso no iba a afectar a Pedro, porque él tenía que dar cuenta solo de sí mismo. Debía perseverar siguiendo a Jesús hasta el final, sin importar las pruebas que tuviese que enfrentar. El mensaje que el mismo Juan registró, dado a la iglesia de Esmirna, se aplica a cada discípulo. Vean Apocalipsis 2, del 8 al 11. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto lo dijo una mujer que fue presidente del Seminario Bíblico de Colombia, que se llama Elizabeth Sendek. La validez del ministerio no se mide en comparación con otros, sino en términos del cumplimiento de la tarea encomendada. No es asunto de competencia, más bien de obediencia. Así que el otro discípulo eres tú. La conclusión, que también hay otro:
otro camino. Juan 14, 6 al 7. Juan 14, 6 al 7. Amén. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Amén. Amén. El ser humano posee una dimensión espiritual que le mueve a formularse preguntas fundamentales acerca de su esencia, del lugar que ocupa en el mundo, del propósito de la existencia, de su destino final, de si sobrevive o no a la muerte, y muchas más preguntas para las que las distintas religiones pretenden tener la respuesta. Y recuerdo que hay un himno que me aprendí de niño, que decía algo así como: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú me enseñas la verdad, no me acuerdo qué más sigue, de quién vine y a quién voy. Bueno, las distintas religiones son esfuerzos humanos de distintas civilizaciones tratando de alcanzar a Dios, la trascendencia o la eternidad. Las múltiples ideologías religiosas procuran saciar esa sed de Dios o de sentido que anida en el alma humana. Agustín de Hipona dijo que nuestra alma lo anhela. El salmista decía que somos como el ciervo que brama por agua en el desierto. Conforme al lingüista Coelho Fabián, la etimología de religión, la palabra proviene del latín religio, religionis. Y esto es sujeto a una polémica, porque una teoría afirma que este vocablo se forma a partir del prefijo intensivo re y el verbo ligare, que vendría a significar ligar, amarrar o atar. Así pues, la palabra religión vendría a referirse al fuerte vínculo o unión que se genera entre Dios o los dioses y las personas, gracias a las creencias. Mientras que otra teoría indica que el término religión deriva del verbo latino relegere, que significa tratar con cuidado, lo cual vendría a evocar el sentimiento de temor, cuidado y observancia de la propia conducta que Dios suscita en los creyentes. Como sea, lo cierto es que la palabra religión en español hoy en día se refiere al conjunto de creencias, prácticas, rituales, dogmas y normas morales que están relacionados con Dios o con que cada cultura tiene de la divinidad. Y aquí cabe preguntarse: ¿puede el ser humano alcanzar a Dios por medio de sus obras o de su esfuerzo personal? Y hay un teólogo protestante, había un teólogo protestante porque ya falleció, español, José Grau, vivió del 1931 al 2014, y él respondía: el hombre por su condición no puede alcanzar a Dios. Esto es el Evangelio. La mano de Dios tendida al hombre. El hombre necesita salvación, pero no puede salvarse a sí mismo. Dios le salva en Cristo. La existencia de tantas religiones se debe a los múltiples esfuerzos por alcanzar a Dios por medios meramente humanos. Y la existencia del cristianismo demuestra que Dios nos alcanza en su gracia misericordiosa. Esta es, pues, una de las grandes diferencias entre el cristianismo y las demás religiones. Pero, y sí hay un pero, Jesús nos encarnó para que tuviésemos una religión más. Pues los ritos, tradiciones, dogmas, doctrinas o normas morales no dejan de ser obras. Y la Biblia dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él
nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso viene en Efesios 2, del 4 al 10. Jesucristo, mediante su encarnación, nos muestra cómo ser la persona que Dios quiere que seamos. Una que tiene una relación personal, cercana, íntima de amor con Él. Además nos da la oportunidad de restablecer la comunión que se tenía con Él en el jardín del Edén y que el primer ser humano despreció al desobedecer. Génesis 3 del 8 al 11. Amén. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto y al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Está ahí? Amén. ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Dios sabía que había comido. Dios sabía que había desobedecido. Pero está dándole misericordia para que confiese y pida perdón. Y nunca lo hizo. Pero no lo hace. No lo hace. Vean Lucas 19:10. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, a que pudiéramos recuperar esa comunión que se perdió en el jardín del Edén, a que pudiéramos tener esa relación tan cercana que tenía el ser humano en el jardín del Edén, de caminar y pasearse platicando con Dios. El camino no es una religión, aunque ésta se llame cristianismo, porque ciertamente todas las religiones van al mismo lugar, pero no es a Dios, van rumbo al infierno, porque el único que nos puede llevar a Dios es Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El otro camino es el que el otro Judas, el que cualquier otro discípulo y el que quizás el otro malhechor eligieron: tener una relación personal, cercana, íntima de amor con el todopoderoso creador del universo, aceptando la justicia que es por la fe en Cristo. Filipenses 3, 7 al 11. Amén. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, no teniendo mi propia justicia derivada de las obras, sino por mi fe en Jesucristo. Y que el Espíritu Santo sea quien te guíe. Romanos 8, 9 al 17. Romanos 8, 9 al 17.
Amén. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Entonces, si tienes el Espíritu Santo, pues no vas a manifestar las obras de la carne. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Porque el mismo Pablo lo dijo, quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que el otro camino no es una religión, es Cristo. Sí, hay muchos otros caminos, tantos como religiones, o como ideas filosóficas pueda tener el ser humano, como buenas obras invente. Pero el otro camino, el único que lleva a Dios, es Jesucristo. Y te pregunto, si siendo anciano, te encontraras como en el cuento de Borges, con el otro. Y recordemos que es Borges anciano con Borges joven. 70 y 18 años creo que era la edad de mi cuento. Le dirías que no perdiese el tiempo y aceptase la amistad que Dios le ofrece mediante Jesucristo. Concluyo diciendo, recuerda, siempre hay otro que necesita a Cristo. Amén. Y Señor, pues te damos gracias porque nosotros fuimos ese otro que te necesitaba a ti. Y hubo alguien que nos compartió las buenas nuevas de salvación. O hubo varios que nos compartieron esas buenas nuevas. Te damos gracias porque en algún momento las creímos. Y dejamos el camino por el cual andábamos y decidimos seguirte a ti. Te damos gracias porque pues somos el otro discípulo. Te damos gracias porque vamos a rendir cuentas por lo que tú nos has dado a nosotros, no por lo que le diste a ninguno de tus hermanos, sino por lo que tú nos diste a nosotros para aquello a lo cual nos llamaste. Y Señor, también te damos gracias porque nos has dado todo lo que necesitamos para cumplir con ese llamamiento. Y Padre, pedirte que nos muestres quiénes son esos otros que necesitan oír de ti. Que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para cumplir con lo que nos has mandado, de hacer discípulos, de llevar las buenas nuevas de salvación hasta el último de la tierra. Gracias por tu amor, gracias por tu llamamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, hermano de internet, si tú eres el otro, pues te invito a que tengas un encuentro con Cristo. Si no sabes cómo, en el canal YouTube está nuestra dirección, puedes mandarnos un mensaje. Y si tú ya tienes esa relación con Cristo, pues ve quién a tu alrededor necesita tenerla. Ve a quién te está indicando el Señor que le compartas
lo que recibiste de gracia. Y si el Señor no dice otra cosa, pues nos vemos por aquí el próximo domingo. Cuídate. Shalom, shalom.